Objetivo: el estudiante determinará experimentalmente la gráfica de comportamiento del motor convencional de imán permanente sin carga en función de la tensión nominal de entrada y la corriente circulante en el circuito. Procedimiento: conecta el motor como se visualiza en el siguiente diagrama. Energiza el motor con una tensión nominal de 1 volt. Aumente por cada unidad la tensión nominal y registre en la tabla el valor de la corriente que se suministra a la máquina, además del número de revoluciones a las que rota. Repita los pasos 2 y 3, pero en esta ocasión invierte el sentido de giro del motor. Trace las gráficas correspondientes: corriente tensión nominal y corriente velocidad. Por último, compare las gráficas obtenidas y realice sus observaciones. El funcionamiento de un motor de corriente continua se basa en la fuerza que se produce sobre un conductor eléctrico recorrido por una intensidad de corriente eléctrica en el seno de un campo magnético, según la expresión de la ley de Lorentz. El colector es necesario para invertir la corriente en cada media vuelta, ya que de lo contrario el sentido del par sería opuesto en cada semiciclo y el motor no llegaría a arrancar. Sobre el colector, las escobillas permiten alimentar al rotor del motor en movimiento con corriente continua. En la conexión de un motor en corriente continua, la corriente del rotor fluye hacia arriba, del polo negativo hacia el polo positivo, creando el polo sur en la parte superior y el norte en la inferior. Dado que en el estator tenemos el polo norte, en la parte superior se produce una fuerza de atracción que hace girar al rotor en sentido horario. Si no fuese por el colector, en cada media vuelta del par del giro en el rotor invertiría su sentido y el rotor no conseguiría girar. Bien, ahora yo les hablaré qué es lo que pasa cuando queremos invertir el sentido de giro de un motor. En general, los imanes están situados en el estator, donde también se sitúan las escobillas que alimentan el rotor a través del colector, haciendo llegar la corriente continua al devanado y crear la fuerza eléctrica motriz que hace girar al motor. Pues al invertir la polaridad de la corriente continua aplicada a las escobillas, el motor invierte su giro. Eh, Simplemente giran a una velocidad y sentido de acuerdo a la polaridad y al nivel de corriente continua aplicada. Como podemos observar en las gráficas, tanto del motor girando en sentido horario, tanto como en antihorario, el comportamiento es muy similar, tanto de la corriente respecto a la tensión, así como de la velocidad del motor, que depende de la tensión suministrada. Y estos resultados los podemos comparar en la siguiente tabla, donde observamos
que las corrientes son similares, pero en el sentido antihorario son con un signo negativo. Y la velocidad del motor, tanto en horario como en antihorario, es muy similar. Por lo cual podemos concluir en que la única variación en estos casos es el sentido de la corriente y por lo tanto el giro del motor.